Las aplicaciones las vamos a ver en la primera parte sin fricción o sin rozamiento. ¿Qué significa esto? Que los objetos que se muevan y los objetos están en contacto con otro objeto u otro material, entre ellos no va a haber ninguna oposición de movimiento. Por ahí tienen en pantalla ustedes un cuerpo que está sobre un plano inclinado y por ahí se está queriendo mover hacia abajo del plano inclinado. ¿Qué pasa con ese objeto? Ese objeto está en contacto con la superficie del plano inclinado y en este apartado pues no va a haber ninguna fuerza de rozamiento ni tampoco va a haber una fuerza que impida que el movimiento se genere, ¿verdad? Por eso que vamos a ver en primer lugar que los objetos se van a mover libremente sobre las superficies donde exista un contacto, ¿verdad? Por eso que algunos libros le llaman superficies lisas, donde no va a haber ninguna oposición para que los objetos puedan detenerse. Bueno, lo vamos a ver en ese apartado en otras clases. Pero esta clase es movimiento de los objetos sobre superficies que no ofrecen ninguna resistencia al movimiento. De eso se trata la clase y vamos a resolver dos problemas para que ustedes vean la importancia que tiene los diagramas de cuerpo libre como la ejecución de un método corto para encontrar las aceleraciones de los objetos que están moviéndose bajo un sistema, más bien dicho, de sistema simple. El ejercicio que hay dos cuerpos, dos objetos que se conectan mediante una cuerda ligera, dice ahí, que pasa sobre una polea sin fricción. Dice ahí que dibujemos los diagramas de cuerpo libre de ambos objetos. Y dice acá que se supone que el plano no tiene fricción y me dan los datos de la masa del objeto 1, que es 2 kilogramos, la masa del objeto 2, que es 6 kilogramos, y me dicen de que para que este ejercicio tomemos un ángulo de inclinación igual a 55 grados. Entonces nos preguntan en el literal A las aceleraciones de los objetos. En el literal B nos preguntan la tensión en la cuerda y en el literal C nos piden la rapidez de cada objeto después de 2 segundos de que se libera desde el reposo. Ahí tenemos la respuesta del ejercicio en los tres literales y de dónde se ha obtenido ese ejercicio. Ahí está el autor y la figura que nos va a ayudar para tratar de resolver este problema. ¿Qué es lo importante que tenemos que reconocer en este tipo de ejercicios? Es que, o identificar, ¿verdad? Es que vamos a aplicar la ley del movimiento de Newton, ya sea la primera, la segunda y también implícitamente la tercera. Como va a haber movimiento y nos piden aceleración, vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Van a haber partes o direcciones de los objetos donde no se mueven, ahí vamos a aplicar la primera ley de Newton. Y la tercera ley de Newton pues también está implícita en este ejercicio. También hay que identificar, ¿verdad?, que en este movimiento se llama sistema simple, relación 1 a 1. ¿Qué significa eso? De que el sistema compuesto por los dos objetos y en este caso los objetos están conectados a través de una cuerda y esa cuerda está en este caso tensa, dice ahí la teoría que los objetos se van a mover como un sistema simple. ¿Qué características van a tener esos objetos? Que se van a mover como un sistema, se van a mover juntos. ¿Qué significa que se mueven juntos? Van a compartir la misma aceleración, van a compartir la misma velocidad y por ahí van a compartir la misma posición. Eso es lo que
¿Estamos bien con el audio ahorita o tenemos problemas de audio? ¿Estamos bien? Aló, 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 no sé, ¿estamos bien? Sí, sí. Bueno, entonces continuando. Les decía ahí que el sistema simple tiene esa relación, pero es una relación uno a uno. ¿Verdad? ¿Qué es lo que debemos de tener presente? Que los cuerpos se van a mover juntos y van a compartir la misma aceleración, la misma velocidad y la misma, en este caso, pues desplazamiento o posición. Así por ahí el objeto M1 se mueve 2 metros hacia arriba, el objeto que está sobre el plano inclinado se va a mover 2 metros hacia abajo. Esa es la relación que tenemos que tener presente. La velocidad de un objeto va a ser igual a la velocidad del otro objeto, porque se van a mover como un sistema simple, relación uno a uno. ¿Qué más tenemos que tener identificado en este tipo de ejercicio? Como hay movimiento y tenemos que tener cuidado también porque nos piden la velocidad al cabo de un tiempo dado. Entonces, lo que tenemos que tener presente es que también entra cinemática en este tipo de problemas. Y ahí están algunas expresiones de cinemática en una dimensión o una dirección. ¿Qué más debemos de identificar? Que tenemos que dibujar con claridad los diagramas de cuerpo libre. Eso es lo importante que tenemos que tener presente. Bueno, vamos entonces a tratar de darle solución a este problema. Ahí tenemos el enunciado, los datos del problema y el sistema simple. ¿Verdad? El objeto que está colgado se va a mover hacia arriba y el objeto que está sobre el plano inclinado, ¿verdad? Que ya se dijo que vamos a trabajarlo como superficie lisa, se va a mover hacia abajo del plano inclinado. ¿Qué condiciones tenemos que tener presentes? Uno, que la cuerda que une, o el lazo, o la pita, o lo que sea, debe de estar tensa, siempre debe estar tensa. ¿Qué más? Que sobre la polea que tenemos ahí dibujada, esa polea es una polea fija y sobre el eje donde pasa esa cuerda no va a haber fricción. La cuerda se va a deslizar sobre esa polea que es una polea fija. Y el movimiento va a ir hacia arriba y hacia abajo. Ahí están los datos, la masa M1, M2 y el ángulo del plano inclinado. Vamos con los diagramas de cuerpo libre del objeto M1 y el objeto M2 considerado como partículas. Vamos con el diagrama de cuerpo libre de la masa M1. Como ese se va a mover hacia arriba, aquí está la partícula que me está representando el objeto M1 y su marco de referencia positivo para arriba. ¿Qué es lo que está actuando sobre el objeto M1? Bueno, si podemos observar, está actuando la fuerza de gravedad sobre él, que para nosotros se llama el peso. El peso del objeto 1 va a ser igual a la masa M1 por la gravedad, debido a la fuerza de la gravedad sobre ese objeto. ¿Qué más? Podemos imaginar que en esa cuerda vamos a hacer un corte. ¿Qué es lo que está haciendo la cuerda al objeto M1? Lo está jalando. Hacemos un corte imaginario y vamos a cortar imaginariamente esa cuerda y va a haber una tensión en la cuerda. ¿Qué tipo de tensión se va a dar en la cuerda? Esas tensiones son fuerzas internas. ¿Qué está haciendo la cuerda al objeto M1? Lo está jalando. Y esta es la dirección de la tensión sobre el objeto M1. Lo está jalando. ¿Qué más fuerzas hay allí? Ya no hay nada más. Tenemos la fuerza producida por la gravedad y la tensión en la cuerda. ¿Verdad? Que esa tensión es una fuerza interna. ¿Qué más? Como el movimiento es acelerado, vamos a colocar afuera del diagrama de cuerpo libre del objeto M1 la dirección de la aceleración del objeto
1, que sería la aceleración 1. Y ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre bien dibujado. Vamos ahora a dibujar el diagrama de cuerpo libre del objeto M2. Como ese se va a mover sobre el plano inclinado, este sería nuestro marco de referencia. Aquí está la partícula M2 y nuestro marco de referencia hacia abajo positivo, dirección X, y perpendicular al plano, la dirección Y positiva. ¿Qué es lo que, qué fuerza están generando sobre el objeto M2? Bueno, la fuerza de la gravedad sobre el objeto 2. ¿Para dónde va? Verticalmente hacia abajo. El peso 2 va a ser igual a la masa 2 por la gravedad. ¿Qué está haciendo esa fuerza? Es el peso del objeto M2. Si ustedes se fijan con el marco de referencia que nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Está teniendo componentes rectangulares. Por ahí el ángulo del plano inclinado se refleja justamente aquí. Ese ángulo que está sobre el plano inclinado se refleja aquí sobre, en este caso, el vector peso 2 y el eje, en este caso, Y negativo de nuestro marco de referencia. ¿Qué podemos hacer con ese vector y ese marco de referencia? Descomponer el vector peso 2 en dos componentes rectangulares. Y ahí está. La componente M2G coseno de teta, que es adyacente a ese ángulo, y la componente M2G seno de teta. Ya ustedes saben cómo se encuentran esas componentes rectangulares utilizando la función seno y la función coseno. Bueno, una componente va a ir en la dirección del movimiento y la otra componente del peso va a ir en la dirección Y negativa. ¿Qué es lo que hemos hecho? Descomponer la fuerza de gravedad, que sería el peso del objeto 2, en dos componentes rectangulares. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, yo puedo eliminar el peso del objeto porque voy a trabajar sus componentes rectangulares. ¿Qué más? Por ahí podemos también hacer un corte imaginario en la cuerda que está sosteniendo al objeto M2 que está sobre el plano inclinado, que el plano inclinado es liso. ¿Qué está haciendo? Bueno, en este caso la tensión va a ir contraria al movimiento. Ustedes se fijan, la tensión del objeto 2 va en dirección contraria a la dirección de la tensión sobre el objeto 1, porque esas dos fuerzas son internas. Aquí se le llama tensión. ¿Qué más? Por la tercera ley de Newton existe una fuerza que el plano inclinado le hace al objeto M2, o sea, que va a ir en dirección contraria. Si el objeto le está haciendo una fuerza al plano, el plano le va a estar haciendo una fuerza que se llama una fuerza normal. ¿Para dónde va a ir? Perpendicular a la superficie de contacto y en dirección contraria al peso que le está haciendo el objeto 2 sobre el plano inclinado. Es decir, va a ir una fuerza perpendicular hacia el eje Y positivo que se llama fuerza normal. Siempre va a ser perpendicular a la superficie de contacto. Se llama fuerza normal y es la fuerza de reacción que le hace el plano al objeto que está pasando sobre él. ¿Qué más? Va a haber la aceleración del objeto de la masa 2 en la dirección hacia abajo. Y aquí tenemos ya dibujado correctamente nuestros diagramas de cuerpo libre de los dos objetos. ¿Qué más vamos a hacer acá? Tenemos que aplicar las condiciones de equilibrio para encontrar en primer literal la aceleración de cada uno de los objetos. Aquí, si ustedes se fijan, yo le he colocado aceleración 1 y le hemos colocado la aceleración 2, pero al final esas dos aceleraciones son las mismas porque se mueve como sistema simple. Para determinar la aceleración de un sistema, o sea, que se mueve a través de un movimiento simple, se puede encontrar a través de esta expresión. Vamos primero con las aceleraciones de los objetos. Aplicando la segunda ley de Newton,
yo puedo encontrar la aceleración de cada uno de ellos. Como ya se dijo que se van a mover como sistema, van a tener la misma aceleración. Lo que nos va a servir es que a través de la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Si yo despejo la aceleración de la segunda ley de Newton, me quedaría la aceleración va a ser igual a sumatoria de fuerzas entre la masa, en este caso, pues del sistema. Voy a aplicar esa expresión para encontrar la aceleración del sistema, siempre y cuando sea un sistema simple. Pero la aceleración que voy a encontrar va a ser igual para el objeto 1 y para el objeto 2, porque se mueven bajo un sistema simple. ¿Qué me dice esa formulita? Que la aceleración va a ser igual a la sumatoria de aquellas fuerzas externas de contacto que vayan a favor del movimiento. Y le voy a restar aquella sumatoria de fuerzas externas que vayan contra el movimiento. Y voy a dividir entre la masa total del sistema. Esta expresión nace de la segunda ley de Newton. Entonces, yo puedo observar los diagramas de cuerpo libre y tengo que identificar aquellas fuerzas externas de contacto que vayan a favor del movimiento. Ustedes se fijan que en el diagrama de cuerpo libre del objeto 2, el movimiento va sobre el plano inclinado hacia abajo. ¿Qué fuerzas están a favor del movimiento en esa dirección? Yo puedo observar que la que va a favor del movimiento es M2G seno de teta. Y ahí la marco. Esa fuerza que le acabo de aplicar ahí es una fuerza externa de contacto que va a favor del movimiento. La aceleración va a ser igual a la sumatoria de fuerzas externas de contacto a favor del movimiento es M2G por el seno de teta. Si vieran más, la colocamos aquí también. Vale, pero solamente existe esa. ¿Qué pasa con la tensión? Es una fuerza que va opuesta al movimiento, pero es una fuerza interna. Es decir, que no entra en este estudio. La fuerza interna no entra para encontrar la aceleración. Vale. Del diagrama de cuerpo libre del objeto 2, la única fuerza que va a favor del movimiento es M2G seno de teta. Ahora revisamos el diagrama de cuerpo libre del objeto 1 y debo de identificar aquellas fuerzas que van en contra del movimiento, porque a favor no hay, a favor hay una tensión, pero esta tensión es una fuerza interna, y lo que me dice aquí en la formulita es una fuerza externa, no entra en cuenta la tensión en la cuerda. Entonces yo me fijo de que no hay ninguna fuerza a favor del movimiento, pero sí hay una fuerza en contra del movimiento. ¿Cuál es la que va en contra del movimiento? Ahí la marco y la sustituyo acá. Menos las fuerzas externas de contacto en contra del movimiento. ¿Cuántas hay? Solamente hay una. ¿Cuánto vale? M1 por la gravedad. Y ahí hice lo que está en el numerador de esa expresión. Fuerzas a favor del movimiento hay una. M2G seno de teta. Fuerzas en contra del movimiento hay una. M1G. Las fuerzas de tensión no entran para este análisis porque son fuerzas internas y la formulita me dice, la teoría también, que deben de ser fuerzas externas de contacto. Vaya, es lo que debo dividir entre la masa total. ¿Cuál masa total? La masa del objeto 1 más la masa del objeto 2. Vaya. Y así voy a encontrar la aceleración del sistema. ¿Qué puedo hacer yo en el numerador? Bueno, puedo sacar factor común, que sería la gravedad, pero si no, metamos de una sola vez los datos. La aceleración del sistema va a ser igual a la masa 2, 6 kilogramos, por la gravedad, 9.81 metros sobre segundo cada segundo, por el seno del ángulo θ, que es de 55 grados, menos la masa 1, que según los datos es 2 kilogramos, por la aceleración de la gravedad, 9.81 metros sobre segundo cada segundo,
dividido entre la masa total. ¿Cuánto vale la masa total? 2 kilogramos de la masa 1 más 6 kilogramos de la masa 2, 8 kilogramos en total. ¿Qué voy a hacer ahí? Hago la multiplicación y la resta en el numerador y divido sobre la masa total. Al hacer ese cálculo y esperando que no se equivoque uno al digitar todos estos datos en una calculadora, los resultados deben de ser que la aceleración del sistema va a ser igual a 3.57 metros por segundo cada segundo. Y ya tenemos la aceleración del sistema con esta expresión algebraica que nace de la segunda ley de Newton. ¿Qué más debemos hacer acá? Bueno, ya encontramos la aceleración del sistema y la aceleración 3.57. Si ustedes se fijan ahí en la respuesta literal A, le pegamos a la respuesta correctamente. ¿Qué significa esta aceleración? Que es la misma para el objeto M1 y es la misma para el objeto M2 porque se mueven como sistema simple. Vamos con el literal B. ¿Qué me dice el literal B? Que encontremos la tensión en la cuerda. Vamos. Como es una sola cuerda, yo puedo encontrar la tensión en cualquiera de los dos diagramas de cuerpo libre. ¿Cuál diagrama de cuerpo libre tiene más información? El diagrama de cuerpo libre del objeto M2. Entonces me voy por cuestión de datos a trabajar el diagrama de cuerpo libre del objeto M1 porque es más fácil encontrar la incógnita. Como este se mueve hacia arriba, aquí voy a colocar la segunda ley de Newton. La teoría de fuerza en la dirección Y positiva va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Qué fuerzas van en dirección hacia arriba positivas y dirección contraria son negativas? Ahí puedo observar del diagrama de cuerpo libre que está la tensión de la cuerda que va hacia arriba y va a ser positiva. Contrario, M1 gravedad. Y así me quedaría la tensión positiva menos M1 por la gravedad. Ya no hay nada más de ese diagrama de cuerpo libre. Va a ser igual a la masa 1 por la aceleración que hemos encontrado en el literal A. Aquí podemos ver que despejo la tensión, este término está negativo, pasa positivo al otro lado, y ya me queda la tensión en la cuerda. Puedo sacar factor común acá, que sería la masa M1, y así me quedaría la expresión para encontrar la tensión en la cuerda en el diagrama de cuerpo libre 1, y me va a dar lo mismo si lo hago a través del diagrama de cuerpo libre del objeto M2. Pero me sale más fácil trabajar con el diagrama de cuerpo libre de la masa 1. ¿Qué voy a hacer ahora? Solo a sustituir la tensión en la cuerda. Va a ser igual a 2 kilogramos que la masa 1, factor de la aceleración del sistema 3.57, más la aceleración de la gravedad 9.81 metros sobre segundo cada segundo. Al utilizar la calculadora nos va a dar que la tensión en la cuerda va a ser igual a 26.76 newton. Y ya podemos observar en el literal B que le pegamos a la respuesta correcta. Bueno, trabajando la tensión de la cuerda de mi diagrama de cuerpo libre M1. Si hubiera querido trabajar el diagrama de cuerpo libre M2, nos tuvo que dar el mismo resultado. Porque es un sistema simple y la tensión en la cuerda es la misma para los dos objetos. Para recordar que la polea que en estos ejercicios de Newton solamente es un transmisor de movimiento. La polea no gira, no se mueve y no se toma en consideración para nada, a excepto que es en este caso, transmisor de movimiento. No hay fricción en la polea ni en los objetos de contacto. Bueno, vamos a contestar el literal C, que me dice que encontremos la rapidez de cada objeto 2 segundos después de que el sistema se libera desde el reposo. ¿Qué significa eso? Que para encontrar la rapidez de uno es la misma rapidez del otro, porque se mueven como sistema, relación 1 a 1. ¿Para qué más? Ya nos dan el tiempo y nos dice que se mueven desde el reposo. Su velocidad inicial vale 0. Aquí está una expresión de cinemática
velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Como dice que se suelta en el reposo, la velocidad inicial vale 0 y me quedaría que la velocidad final para este sistema que se mueve el reposo va a ser igual a la aceleración por el tiempo. ¿Cuál es la aceleración? La que encontramos en el literal A. ¿Cuál tiempo? Es lo que nos dan en el literal C. Al sustituirlo me quedaría así. La velocidad final del sistema va a ser igual a la aceleración 3.57 metros por segundo cada segundo por el tiempo que se tardan en moverse, que es 2 segundos, al utilizar la calculadora. La velocidad final de cada uno de ellos va a ser igual a 7.14 metros por segundo. Esa sería la velocidad. Si nos pide la rapidez, solamente la magnitud. 7.14 metros por segundo. Si nos pide la dirección, bueno, uno va hacia arriba y el otro va abajo del plano inclinado. Y con esto terminamos el primer ejemplo de aplicaciones de Newton sin rozamiento. Bueno, vamos con el ejercicio número 2 y al final podemos dejar para que se pueda tener una consulta de lo que se ha entendido o de lo que no se ha comprendido en estas aplicaciones de Newton, que solamente son algunos ejemplos de un universo o de una gran cantidad de ejercicios, ¿verdad? O de sistemas que se pueden trabajar. Vamos con el ejercicio número 2, utilizando siempre la ley de Newton. Dice que para este ejercicio, dice que hay un bloque de masa 2, y ahí están los datos, 3.5 kilogramos de masa. Dice que descansa sobre un estante horizontal sin rozamiento, y dice que está conectado mediante cuerdas a dos bloques de masa 1, que es de 1.5 kilogramos, y un objeto de masa 3 de 2.5 kilogramos. Dice que cuelga libremente. Ahí está la figura. Dice que las poleas carecen de rozamiento y su masa es despreciable. Dice que el sistema se mantiene inicialmente en reposo cuando se deja en libertad. Dice que determinemos en el literal A la aceleración de cada uno de los bloques y en el literal B la tensión en cada cuerda. Ahí está la referencia de donde se obtuvo ese ejercicio y la respuesta a las cuales tenemos que llegar. ¿Qué diferencia hay con el ejercicio 1 que hemos hecho? Que aquí hay un sistema compuesto por 3 objetos, M1, M2 y M3. ¿Qué pasa con este sistema? Siempre es un sistema simple. Si se mueve uno, los demás se van a mover igual. La misma aceleración para cada uno de ellos y la misma rapidez para cada uno de ellos porque se mueven como sistema simple. ¿Qué diferencia debo de notar? Que existen dos cuerdas. Una cuerda que une al objeto M1 con el objeto M2. Esa sería la cuerda cuya tensión va a ser tensión 1 o tensión 1,2. Y puedo observar otra cuerda que pasa por el objeto M2 sobre una polea sin rozamiento y que une en el otro extremo a el objeto M3. Esa sería la cuerda 2 y ahí va a haber una tensión diferente. Tensión de 2 para 3 o tensión 2 si yo la quiero nombrar así. La tensión 1 que une a los cuerpos 1 con 2 y la tensión 2 que une a los cuerpos 2 con 3. Es un sistema simple y nos piden que encontremos la aceleración de cada uno de ellos, la tensión en cada una de las cuerdas. Ahí pueden ver ustedes la respuesta a las cuales tenemos que llegar. Pero antes de eso, tenemos que dibujar claramente los diagramas de cuerpo libre. Para ello, ahí tenemos el sistema, el movimiento que yo voy a decir, el objeto M1 hacia arriba, el objeto que está sobre la superficie sin rozamiento hacia la derecha y el objeto M3 que está colgando hacia abajo. Aquí están los datos. La masa M1 1.5 kilogramos, la masa M2 3.5 kilogramos y la masa M3 2.5 kilogramos. Repitiendo,
aquí yo le asigno la dirección del movimiento, hacia arriba de M1, a la derecha de M2 y hacia abajo de M3. Vale. Y vamos a encontrar la aceleración del sistema porque los tres se mueven como una sola partícula. Vamos con los diagramas de cuerpo libre. Vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre de M1. Como ese se mueve vertical, aquí sería su marco de referencia y el objeto M1 considerado como partícula. ¿Qué es lo que le está haciendo ahí la cuerda al objeto M1? Una tensión hacia arriba. Pero, ¿verdad? Que nosotros le vamos a llamar tensión 1. ¿Qué más? Podemos dibujar del objeto M1. Acuerden que lo estamos aislando como partícula. La fuerza de gravedad que actúa sobre el objeto M1. ¿Para dónde va? Hacia abajo, que es el peso del objeto 1. El peso 1 va a ser igual a masa 1 por la gravedad. Ya no hay nada más. Esas dos fuerzas son las únicas que actúan. Una fuerza externa y una interna, que es la tensión. Y la aceleración del objeto 1 a 1 que va en esa dirección. ¿Por qué se dibuja fuera del diagrama de cuerpo libre? Porque el diagrama de cuerpo libre es un diagrama de fuerzas. La aceleración va aparte. Bueno, vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre del objeto M2. Este sería nuestro marco de referencia. X positivo a la derecha, Y positivo hacia arriba y la partícula dibujada ahí representando el objeto M2. ¿Qué fuerzas actúan sobre M2 que lo estamos aislando? 1. La tensión interna sobre la cuerda o la tensión de la cuerda sobre el objeto, que va en dirección hacia la izquierda, la tensión 1, en dirección contraria a la tensión del objeto M1, porque son fuerzas internas. En este caso, la tensión en la cuerda 1. ¿Qué más? Hacemos un corte imaginario acá y va a haber una tensión 2, que va a ir en dirección hacia la derecha, donde se va a dar el movimiento. ¿Qué más? Existe la fuerza de gravedad sobre el objeto M2, que sería el peso 2 igual a masa 2 por la gravedad. Por la tercera ley de Newton, ¿qué le está haciendo la superficie al objeto? Una fuerza. ¿Hacia dónde? Hacia arriba. Sería una fuerza normal. La fuerza que la superficie le hace a el objeto M2 por la tercera ley de Newton. ¿Qué más? La aceleración del objeto, en este caso, A2, que sería hacia la derecha. Ya dibujamos correctamente el diagrama de cuerpo libre de la masa 2. Vamos con el diagrama de cuerpo libre del objeto 3. Este se va a mover hacia abajo. Ahí está el objeto como partícula y la dirección positiva hacia abajo. Recuerden que estamos trabajando marcos de referencia relativos. No se les olvide. ¿Qué más? Bueno, dibujemos la fuerza que está actuando sobre M3. Una de ellas sería el peso debido a la gravedad. El peso debido a la fuerza de gravedad. El peso 3 va a ser igual a la masa 3 por la gravedad. Y en dirección contraria al movimiento estaría la tensión de la cuerda que une al objeto 2 con el objeto 3, que nosotros le hemos llamado tensión 2, que va en dirección contraria al movimiento, anulándose con la tensión 2 del objeto M2. Vale, ¿qué más? La aceleración del objeto 3, que sería hacia abajo. Ya dibujamos correctamente los tres diagramas de cuerpo libre. Eso siempre hay que dibujarlo y hay que dibujarlo correctamente, porque de ahí va a depender si tenemos éxito o no en la solución de los problemas de las aplicaciones de Newton. Como me pide la aceleración de cada uno de ellos y yo ya sé que están conectados a través de un sistema simple, voy a utilizar la siguiente expresión para encontrar la aceleración de cada cuerpo. ¿De dónde nace esta expresión? De la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Lo único que hay que descomponer aquellas fuerzas que vayan a favor del movimiento y hay que restarle aquellas fuerzas que vayan en contra del movimiento, pero recordar que son fuerzas externas de contacto.
y hay que dividirlo entre la masa total del sistema. Si hay 3, hay 3 masas. En el ejemplo anterior había 2, ahora existen 3 masas. Y debo de observar antes de aplicar y encontrar la aceleración de cada bloque, que sería la aceleración del sistema. Debo observar en cada diagrama de cuerpo libre aquellas fuerzas que vayan a favor. Empecemos. Veamos o revisemos el diagrama de cuerpo libre 1. El movimiento va hacia arriba. ¿Para dónde va la tensión? Para arriba. Pero esa es una fuerza interna. A favor no tiene el diagrama de cuerpo libre M1. Vamos con el diagrama de cuerpo libre M2. A favor. A favor está la tensión 2, pero la tensión es una fuerza interna. No entra en este aspecto. No hay en el diagrama de cuerpo libre 2 fuerzas a favor. Vamos en el diagrama de cuerpo libre del objeto M3. A favor, miren, del movimiento está W3. Miren, W3 va a ser igual M3 por la gravedad. Esa fuerza va a favor del movimiento. Es una fuerza externa de contacto. Y la vamos a colocar aquí. Una sola vez debo de observar aquellas fuerzas externas de contacto que vayan en contra del movimiento. Veamos con el diagrama cuerpo libre M1. En contra del movimiento está M1G. Y ahí la voy a dibujar. La voy a marcar, más bien dicho. Fuerza externa de contacto en contra del movimiento. La veo y me paso el diagrama de cuerpo libre M2. En contra del movimiento está la tensión 1, pero esto es una fuerza interna, no entra en acción. Diagrama de cuerpo libre 3, en contra va la tensión 2, no entra para este conteo, porque son fuerzas externas de contacto y las tensiones son fuerzas internas. Al sustituirlo me quedaría así. La aceleración va a ser igual, fuerzas a favor, aquí está, en el diagrama de cuerpo libre de M3, M3 por la gravedad, solamente hay una, pero si hubiesen más, hay que colocarla aquí, menos sumatoria de fuerzas en contra del movimiento. En contra del movimiento, ahí está bien marcada, M1 por la gravedad. Ya no hay más, dividido entre la masa total, M1 más M2 más M3. Vale, podemos sacar factor común en el numerador, la gravedad, me quedaría así. La aceleración va a ser igual a la gravedad, factor de M3 menos M1, entre la masa total. Bueno, ahora sustituyamos datos para encontrar la aceleración del sistema. La aceleración del sistema va a ser igual a la gravedad, 9.81 metros sobre segundo cada segundo. Factor de la masa 3, 2.5 kilogramos, menos la masa 1, 1.5 kilogramos, dividido entre la masa total. Si sumamos 1.5 más 3.5 más 2.5, da 7.5 kilogramos. Utilizando la calculadora, los kilogramos se van con los kilogramos y nos va a dar la aceleración del sistema, que va a representar la aceleración de cada uno de ellos, porque se mueven como un sistema, es de 1.31 metros sobre segundo cada segundo. Y encontramos a través de esta expresión corta la aceleración de cada uno de los objetos. Vamos con el literal para encontrar las tensiones en cada una de las cuerdas. Voy a trabajar para encontrar la tensión de la cuerda 1, el diagrama de cuerpo libre de la masa 1, aplicando sumatoria de fuerzas en Y positiva para arriba igual a la masa por la aceleración según la ley de Newton. ¿Qué fuerzas van en la dirección positiva Y? Está la tensión 1. ¿Quién va en contra? M1 gravedad, o en dirección contraria, más bien dicho, igual a la masa de esa partícula M1 por la aceleración. Ustedes se fijan ahí, conozco M1, conozco la aceleración, conozco la gravedad, y solamente despejando encuentro la tensión en la cuerda 1. Al despejar la tensión en la cuerda 1 sería M1A más M1G. Aquí puedo sacar el factor común M1 y me quedaría así. Sustituimos datos para encontrar la tensión que une al cuerpo 1 con el cuerpo 2. La tensión 1 va a ser igual a M1, 1.5 kilogramos, factor de la aceleración del sistema, 1.31, más la aceleración de la gravedad, 9.81, y aquí están sus unidades, metros sobre segundo cada segundo.
con la calculadora, encontramos que la tensión en la cuerda 1 que une al cuerpo 1 con el cuerpo 2 va a ser igual a 16.7 newton. Vamos ahora con encontrar la tensión en la cuerda 2. Yo la puedo encontrar del diagrama de cuerpo libre 2 o me voy de una sola vez sobre el objeto M3. ¿Dónde se mueve la partícula M3? Hacia abajo. Sumatoria de fuerzas positivo para abajo en la dirección Y igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas van en la dirección positiva hacia abajo? Está el peso del objeto M3, que sería M3 por la gravedad. ¿Quién va en contra o en dirección contraria? La tensión 2, me quedaría así. M3 por la gravedad menos tensión 2 es igual a la masa 3 por la aceleración. ¿Qué incógnita tengo ahí? La tensión 2. La voy a mandar al otro lado a despejar, porque aquí está negativo, pasa al lado positivo, y esto que está positivo pasa a negativo. Me quedaría M3 por la gravedad menos M3 por la aceleración igual a la tensión 2 en la cuerda. Lo veo a través de un espejo para que me quede la tensión en este lado y me quedaría así. Saco factor común que sería M3 y estoy listo para introducir datos y encontrar la tensión en la cuerda que une al objeto 2 con el objeto 3. Me quedaría así, la tensión 2 va a ser igual a la masa 3, 2.5 kilogramos, factor de la gravedad 9.81, menos la aceleración del sistema 1.31 unidades de aceleración, metros sobre segundo cada segundo. Utiliza la calculadora, me quedaría que la tensión en la cuerda 2 va a ser igual a 21.3. En este caso, pues las unidades kilogramos y metros sobre segundo cada segundo dan unidades de newton. Aquí sería tensión 2 igual a 21.3 newton. Y con esto